Doy gracias al Señor, hermanos y hermanas, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido al Señor por cuanto puedo estar con todos ustedes una vez más para poder meditar un poco la palabra del Señor. Y bueno, agradecido al Señor por cuánto amor y cuánto cuidado tiene con nosotros. Me atrasé un poco porque no encontraba mis anteojos. Entonces buscándolo, los encontré. Por eso me atrasé, me disculpo, hermanos. Los abrazo en el amor del Señor a cada uno. Les bendigo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo a cada uno, hermanos y hermanas. Sí, el Señor bendiga a nuestro hermano Juan, a nuestra hermana Rosemary, a su familia. El Señor bendiga al hermano César, que está cada día está mejor, y le agradecemos al Señor por eso. A hermana Mari y su familia, bendecimos grandemente a la hermana Felisa, a la hermana Romina, pero a mi amada esposa, por supuesto, a mis hijos, a mi hija amada, que el Señor pueda nuevamente llenarla con el Espíritu Santo y fuego. A todos los hermanos, a Maxi, que el Señor lo bendiga grandemente, y a todos los hermanos, hermano Mario Puñal, al hermano Néstor Díaz, a su esposa. Señor bendiga a nuestro hermano Guillermo, nuestro hermano Juan Ferreira en Paraguay. El Señor bendiga a la familia Lepel en el Chaco, a la familia que está en Santiago del Estero. No me acuerdo el nombre en este momento, el hermano Mario Repetur en Zárate, a tantos hermanos, al hermano Jorge Gamarra en Misiones, a su esposa, gloria en nombre del Señor, a los hermanos que están en Monte Grande, que el Señor bendiga grandemente sus vidas y que los lleve a Él mismo. Al hermano Argota, al hermano Antonio Villarreal, a la familia del hermano Argota, a la hermana Mari del barrio Independencia, creo que es, pero no es Independencia, pero yo me voy a acordar. El Señor bendiga a la hermana María, a su hijo Alejandro. El Señor bendiga al hermano José Salina, a todos, a cada hermana y hermano. El Señor bendiga a mi suegra, el Señor bendiga los vecinos, Señor bendiga a nuestros gobernantes, que el Señor bendiga grandemente a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, que le dé sabiduría y entendimiento. Alabado sea el Señor y que el Señor muestre su poder haciendo desaparecer este virus milagrosamente, hermanos. Que el Señor lo deshaga por completo en el nombre de Jesús, para la gloria y para la honra de su poder. Y así nos podemos congregar, podemos participar de la mesa del Señor, y bueno, y de todo cuanto encierra la vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia no se puede reemplazar, ¿no? La vida de la iglesia es una vida que tenemos que experimentar, ¿no? Cada parte de esa vida tenemos que experimentar en nuestra vida como grupo, como miembros del cuerpo de Cristo y también como personas individuales. El Señor bendiga grandemente, el Señor bendiga a nuestro hermano Víctor, a nuestro hermano Héctor también, el Señor bendiga grandemente, amados. El Señor bendiga grandemente al hermano que están acá en el barrio La Palangana, el Señor bendiga mucho. Y el Señor bendiga a nuestra sociedad, que nuestra sociedad busque al Señor, que nuestra sociedad busque a aquel que lo creó y que puede deshacer todo tipo de mal. Bueno, damos gracias al Señor, agradecido, hermanos, muy agradecido, sobre todo por poder estar delante de ustedes. Señor bendiga a mi hermana Celina, a Jacinto, a Gustavo, a Rodolfo, que el Señor bendiga a su esposa, a su familia. Oh Señor, bendice grandemente, Padre Santo, y también te pido por mi vida, Señor, por mi vida también al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, a la hermana Estela, grandemente les puedo bendecir, hermano Marcos. El barrio El Mirador era, no el barrio Independencia.
Providencia, el barrio El Mirador, donde está la hermana Mari con su hijo Alejandro. Que el Señor bendiga al hermano Martín, a su esposa, a Jimena, a Luis, que el Señor bendiga grandemente, hermano, grandemente. Y bueno, y a los vecinos, al hermano Dante, carnicero, su esposa, toda su familia. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con nuestra meditación de este día. Y Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta hora para darte las gracias por permitirnos estar una vez más, Señor, para poder predicar tu palabra, para poder anunciar, Señor, las buenas nuevas a los hermanos, a las hermanas, a todos aquellos que lo quieran oír, Señor. Bendice a nuestro hermano Florian, a su ministerio, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, de Dios es este. Bendice a los hermanos que están en Campanilla, Señor amado, ayúdale a nuestro pastor Cabral. Bendice su vida, bendice, Señor, la iglesia donde él está pastoreando. Oh, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice a nuestro hermano Aníbal, a su esposa, a toda su familia, allá en Belgrano, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Hay tantos hermanos para saludar. Les abrazo en el amor del Señor a cada uno, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 13 de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. Y en el versículo 13 dice: y partido de Paspo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, y entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Entonces llegaron hasta Panfilia ellos, ¿vio? Ahora fíjese, acá hay una triste actitud o triste comportamiento que de alguna manera evidenció este comportamiento que uno no estaba preparado para la tarea que había que hacer. Y ese uno era Juan Marcos. Él no estaba preparado todavía. Él era sobrino de Bernabé. Bernabé lo quiso llevar. Y bueno, Pablo aceptó. Y porque acuérdese que Pablo seguía a Bernabé en aquel tiempo. Entonces muchas veces las luchas, las pruebas, los desprecios, muchas veces la soledad, muchas veces el frío, el no tener donde dormir, el no tener que comer, y eso de alguna manera afecta a aquellos que recién comienzan, ¿no? No a todos, pero a algunos sí. Y él se volvió a Jerusalén, donde en Jerusalén él tenía todo servido ahí. Tenía todas sus comodidades, tenía su comida, bueno, tenía todo ahí. Entonces Juan Marcos dice que se volvió. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá estamos hablando del primer viaje del apóstol Pablo, ¿no? El primer viaje, porque creo que hay dos viajes del apóstol Pablo, creo, no sé, no estoy seguro. Y acá no dice si ellos verdaderamente predicaron en Seleucia, no dice eso. Y Seleucia significa luz blanca, eso significa. Y eso era, lógicamente, que nada tenía que ver con el carácter y la moral de la ciudad, ¿no? No tenía nada que ver. Pero fue llamada así, Seleucia o Luz Blanca, porque era una ciudad que estaba a la ribera del río, ¿no? A la ribera del mar. Por eso se le llamaba ahí, había mucho comercio, había muchos negociados allí. Y Salamina quiere decir sacudida. Y verdaderamente, la ciudad fue sacudida, ¿no? Por medio de los apóstoles, por medio de Pablo,
por medio de Bernabé con el Evangelio de la Gracia, ¿no? Ellos acudieron a la ciudad. Y Papos, que también dice que es un lugar donde ellos fueron, significa el que hierve, ¿no? Y lógicamente que se relaciona con una caldera, ¿no? Pero una caldera de maldad, una caldera de iniquidad, una caldera religiosa, ¿vio? Que Elimas, que hablábamos ayer, ¿se acuerda de este hechicero? Elimas había agitado esta caldera, ¿no? Con su hechicería. Por eso fíjese cómo los nombres tienen que ver muchas veces con los personajes que ahí viven, ¿no? Y la palabra de Dios es tan hermosa cuando nosotros la profundizamos un poquito. Entonces fíjese lo que significa Papo, significa el que hierve. Y bueno, y acá vemos por qué hervía la ciudad, ¿no? Por la hechicería. Pero también esto fue de alguna manera sacudida por medio del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo, que significa salamina, sacudida. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros, cuando vamos con el Evangelio de la Gracia, presentamos el Evangelio de la Gracia, realmente los corazones, los cimientos de la fe de muchos hermanos son sacudidos. ¿Cómo puede ser, dicen los hermanos cuando escuchan la palabra del Evangelio de la Gracia, que nosotros no hemos escuchado esta palabra antes? Yo hace 5, 10, 15 años que estoy en el Evangelio y nunca me dijeron todo esto que me está hablando usted, pastor, o que hablan otros hermanos en otro lugar, la misma palabra que nosotros hablamos. Entonces son sacudidos su firmeza. Vio, ya ahora están ellos como que no sabe para qué lado ir, ¿no? Y bueno, en vez de agarrarse de la guía del Espíritu que está en su interior, muchas veces uno esa sacudida ellos lo toman como un golpe y entonces ellos se endurecen en sus corazones resistiendo la palabra del Señor, pero eso para su propia perdición, pero no es la intención. Ahora fíjese que el hechicero él agitó esta caldera, ¿no? Pero el apóstol Pablo y los apóstoles, ¿no? Ellos introdujeron una caldera de aceite, digamos, en lo espiritual, ¿no? En lo espiritual. Porque de alguna manera el aceite representa el Espíritu Santo y bueno, y la palabra era lo que encendía ese aceite, ¿no? Dentro de los corazones de las personas y bueno, gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor, porque ellos introdujeron una cucharada de aceite del Espíritu Santo y todo eso era para la gloria de Dios. Y ese aceite del Espíritu Santo era calentada por la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra es fuego consumidor, ¿vio? Porque claro, porque ¿qué consume? Consume todo aquello que no está de acuerdo con Dios. Antes pensábamos que la palabra nos consumía a nosotros, pero ahora entendemos por la gracia que la palabra nos santifica. Nos purifica la palabra, no nos consume. Lo que consume la palabra es todo aquello que es de Satanás, ¿no? Lo quema, pues lo deshace. Gloria al nombre de decir. Gloria al nombre del Señor, perdón hermano. Hiperque quiere decir muy terrenal. Por eso ella, por ser muy terrenal esa ciudad, ella necesitaba el Evangelio celestial. Y ese evangelio lo necesitan todas las personas de este mundo. ¿No? En todo lugar se necesita este evangelio. Por eso Dios tenía que levantar una nueva escuela de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros. Por eso Dios tenía, porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén.
Dice que mientras que la iglesia de Jerusalén fue perseguida, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, porque ese era el lugar que ellos les pertenecía. Pero Dios ahora levanta una nueva escuela de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros, para que se disemine, corra la palabra de Dios por todo el mundo. Porque este mundo terrenal necesita la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos que la palabra del Señor es tan hermosa y es tan preciosa, pero sin la presencia de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, no tiene mucho valor. Es como la palabra escrita. La palabra escrita, si no es trasladada a nuestra vida, a nuestro espíritu, el espíritu es vida, entonces el espíritu, la palabra es espíritu y nos da más vida todavía. Cuando se une con nuestro espíritu, entonces la vida de la palabra sigue en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y Panfilia significa gente mezclada. Gloria al nombre del Señor, gente mezclada. Y entonces era un lindo lugar para predicar el Evangelio en este lugar. No, era muy hermoso para esparcir las buenas nuevas de salvación, ¿no? Porque ahí alcanzábamos todo tipo de gente, todo tipo de nacionalidades, ahí, en ese lugar. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que prestar atención a todo esto, porque es a nosotros que se nos está hablando por medio de la historia, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros anunciar las buenas nuevas? ¿Cómo nosotros debemos dar a conocer el Evangelio de la gracia de Dios? ¿No? Nosotros ya no podemos predicar la legalidad o el Evangelio de las obras, sino que predicamos el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la fe, el Evangelio de la vida de Cristo resucitado en nosotros. Entonces, fíjese que ahí dice que Juan se apartó. Y nosotros sabemos que Juan era joven, Juan Marco, y él no pudo resistir, era solo un asistente, Juan. Asistía a Bernabé, su tío, y también asistía a Pablo también. Y sabemos que Bernabé y Saulo, ellos ya habían tenido experiencias duras predicando el Evangelio de la Gracia, pero Juan Marcos no. Y él no pudo permanecer en la obra, como dice ahí en el capítulo 15, versículo 38. 15:38. Dice: mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, no había permanecido a la obra. Es siempre más fácil buscar un lugar cómodo, ¿vio? Es más fácil quedarse ahí donde uno no tiene tantas luchas, donde uno verdaderamente tiene toda la comodidad. Pero salir a la obra del Señor, eso no es fácil. Donde está la multitud, donde hay muchos hermanos y hermanas, predicar ahí es maravilloso, debe ser, porque yo nunca prediqué un mensaje donde hubieran muchísimos hermanos, ¿no? O creo que alguna vez en la iglesia del pastor Cabral, pero bueno, más o menos unas 50 personas, cuando no eran muchos, ellos tampoco pude predicar ahí en la iglesia del pastor Cabral, más o menos 50 personas. No me acuerdo haber predicado en un lugar tan numeroso. Me daría un poco me temblaría la rodilla, como diría mi pastor. Mi pastor era Ignacio de los Santos, el pastor santo. Y bueno, y ahí Juan Marco fue a un lugar donde no había mucho que trabajar, no había nada que hacer, porque ya está todo hecho, ya está en Jerusalén, estaba todo hecho, ya estaba todo formado allí.
¿no? Y la verdad que en esta condición están muchos hermanos, muchos hermanos. Muchos hermanos van a lugares donde ya está todo terminado. Hermanas y hermanos van a lugares donde la iglesia ya está revocada, donde los baños ya están hechos, donde la cerámica está colocada, donde ya está todo. ¿Vio? Lo que hicieron ese trabajo no están, porque no permanecen. No se fueron los hermanos y dejaron todo su sudor, su trabajo, su esfuerzo en la iglesia. Y vienen otros y lo aprovechan, en vez de haberlo aprovechado ellos mismos. ¿No? Hicieron como Juan Marcos, se fueron. ¿Y a dónde se fueron? Se fue a Jerusalén, al lugar donde estaba la comodidad, donde estaba en un lugar donde no había que esforzarse demasiado. Gracias, Señor Jesús, por los amados hermanos. Le amamos mucho a los hermanos. No nos enojamos con los hermanos porque nosotros entendemos que hay un proceso, hay un tiempo de crecimiento, de desarrollo. Nunca nos enojamos con los hermanos, pero siempre lo estamos esperando, con los brazos abiertos, ¿no? Que vuelvan. Siempre estamos orando que vuelvan porque los extrañamos, porque nosotros los engendramos en el Evangelio. Nosotros fuimos sus padres, entre comillas, ¿no? Como Pablo era padre de los corintios, nosotros fuimos padres muchas veces de muchos hermanos, pero hoy desgraciadamente nuestros ojos están bañados de lágrimas porque se fueron y nos dejaron solos y se olvidaron de nosotros. Pero nosotros nunca nos olvidamos de los hermanos, siempre los recordamos con mucho amor y con mucho cariño a todos los hermanos y a todas las hermanas. Y no hay nada en nuestro corazón en contra de ellos, nada. Pero acá estamos tomando la vida de Juan Marcos, que nos hizo acordar todo esto. Y vio, ahora nosotros vemos que predicando la verdad, ciertamente que eso al tiempo, tal vez un tiempo distante o no, más cercano, eso va a traer frutos que van a permanecer. No salirnos de donde el Señor nos dio a nosotros, no salirnos del mensaje. Los que nos conocen a nosotros y los que lo conocían a Pablo, no es que Pablo predicaba una cosa un día y otra cosa predicaba otro día y borraba con el codo lo que escribía con las manos. No, Pablo siempre se mantuvo firme en la revelación y en la iluminación que el Señor le mostró a él. Y así nosotros tratamos de hacer lo mismo. Aquellos que me conocen ya de muchos años saben que no hablamos diferente a lo que hablábamos hace 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 años atrás, ¿no? O 30 años atrás, perdón, no tanto. 30 años atrás, no hablamos tan diferente. Siempre desde que se nos reveló este mensaje de la gracia, nosotros siempre hemos hablado lo mismo. La salvación por la fe, la justificación por la fe, y todo es por la fe. Entonces, cuando nosotros hablamos la verdad y los hermanos ven que nosotros permanecemos en la verdad, entonces ahí van a aparecer los frutos de justicia. Y nosotros estamos siempre queriendo trabajar y también estamos dispuestos a sufrir si la voluntad de Dios así lo quiere, ¿no? Por esta verdad, por este evangelio de la gracia. Ahora fíjese, Juan significa el don o favor de Dios. Y Marcos significa cortés o distinguido. Ahora fíjese, para que el nombre esté de acuerdo con Juan, es decir, para que pueda verdaderamente Juan reflejar el significado de su nombre, eso llevó mucho tiempo en la vida de Juan. No, mucho tiempo. Porque era un hermoso nombre. ¿No? Era un hermoso nombre el de Juan. Él tenía que madurar, tenía que crecer,
Así como usted vio, hermano, hermana, usted tiene que entender que hay un crecimiento, que hay un desarrollo de la vida de Dios en nosotros, en usted también. Que usted no nació hombre como Adán, usted nació niño y yo nací niño y ahora necesitamos el desarrollo, ¿no? Que esta vida que hemos recibido se desarrolle. Y esta vida se desarrolla por el alimento que recibe, ¿no? Se va volviendo fuerte, se va volviendo capaz. Si no entendemos esto, si nosotros creemos que nunca hemos pasado por el proceso del crecimiento, que no estamos siendo nosotros madurados por medio de la manifestación y del alimento de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a estar en la condición de Adán, porque Adán nunca creció, ¿no? Adán siempre fue grande, siempre fue maduro, pero fíjese cómo terminó Adán, ¿vio? Fíjese, bueno, gloria al nombre del Señor. Miremos un poquito más a esta parte. Y ahora pasó el tiempo y Juan Marco de alguna manera había llegado a ser un modelo él, porque Dios dio testimonio de su fidelidad en él, y a causa de su fidelidad Dios quiso que él sea un siervo de Dios, un siervo subordinado al apóstol Pablo. Porque dice útil para el ministerio. Podríamos leerlo eso en 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, hermanos, 4:11. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿No? Eso dice en el 4:4. Y en el 11 dice, Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Fíjense. Este es Juan Marcos. ¿Vio? Qué hermoso esto. Porque él llegó a ser un siervo del Señor. Dios miró su fidelidad. Miró el deseo de su corazón. Él cometió un error. ¿Quién no comete un error, hermano? ¿Quién no se equivoca? ¿No? Si otros caen, no vamos a caer nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos errado? ¿Cuántas veces? Y eso nos llevó a nosotros ahora a tener una capacidad de comprensión, ¿no? de nuestra debilidad, de nuestra humanidad débil. Porque creíamos ser tan fuertes y resulta que vino el día de la prueba y no permanecimos firmes. Bueno, pero acá me pone contento. Me pone contento por Juan Marco, ¿vio? Porque Juan Marco se volvió, lo abandonó a los apóstoles. Lo dejó allá, que se arreglen ellos. En Panfilia, allí, que luchen ellos. Y se volvió a Jerusalén. O era un joven en aquel tiempo, jovencito. Pero el deseo de ser un siervo de Dios nunca se fue de él. Pero él tenía que aprender la subordinación, tenía que aprender a estar subordinado. ¿Cuántos que somos siervos de Dios no queremos estar subordinados? Queremos nosotros gobernar, pero eso es... Usted puede gobernar su iglesia, ¿no? Como usted quiera, hermanos. Usted puede gobernar su propia vida, su hogar, usted puede gobernar, pero no, gobernarla como usted quiera. Pero nosotros queremos ser subordinados de nuestro amado Señor Jesucristo y del ministerio de la iglesia. Queremos ser subordinados, queremos ser obedientes. Por eso es necesario formar un ministerio. Acá en la ciudad de Isidro Casanova, en La Ferrere, en Castillo,
Tenemos que formar un ministerio. ¿Dónde está el ministerio de la iglesia de estas localidades? ¿No? Sin ministerio, ¿no? Entonces es fácil. Yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy anciano, sin ministerio. Pero cuando está el ministerio ya es otra función, es otra forma. Entonces, ¿por qué me es útil para el ministerio? Le dice. Y a mí me encanta de que Juan Marco, él entendió que Juan Marco Juan significa don o favor de Dios, y Marco significa cortés y distinguido. Dios se ve que era un hombre muy amable. Y era de un hermoso parecer, distinguido. Se distinguía él, Juan Marco, y se distinguió, ¿vio? La Escritura lo distinguió al apóstol Marco, a Marcos, y Pablo también lo distinguió a Marcos, ¿vio? Porque él llegó a ser un siervo fiel. Gloria al nombre del Señor. Era útil para el ministerio. Y ya lo hemos leído en 2 de Timoteo 4:11. Y acá hay una hermosa lección para nosotros. Nos enseña algo muy lindo. Entonces fíjese que el primer periodo de Juan Marco fue con Bernabé y con Saulo. Él era un asistente. Era un subalterno, por así decirlo, ¿no? Y él fue llamado por el griego. Había una palabra griego que se lee, voy a leerla, perdóname la expresión que no lo puedo pronunciar correctamente, upereten, del griego, que eso significa llamado oficial, y siervo. Por ejemplo, en Juan 18:12, vamos a leerlo. Juan 18:12. Y dice la palabra del Señor. Entonces la compañía y el tribuno y los magistrados de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Vio? Y en el 22 dice, de ese mismo capítulo, dice, y como lo hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así responde al pontífice? Y el 36 dice, y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Entonces acá leímos estos versículos, ¿no? Por el llamado oficial que tenía el Señor. Él tenía un llamado oficial. Él era un oficial, el mayor oficial, y lo sigue siendo, por lo menos de nosotros. Y después él llegó a querer servir en aquella misma ciudad por el Espíritu Santo, ¿vio? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo formó, lo trató a él, a Juan Marco, le formó el carácter, ¿no? Un carácter más espiritual. Él era un diácono, ¿no? Él era un diácono. Y si nosotros queremos ser promocionados en nuestro ministerio, tenemos que tener una comunión directa con el Espíritu Santo, porque el único que puede promocionar nuestro ministerio es el Espíritu Santo. El único que nos puede a nosotros poner en un ministerio más arriba es el Espíritu Santo. Por eso nuestra relación tiene que ser muy buena con el Espíritu Santo, porque como hablábamos ayer, Él es el único que puede apartar pastores, evangelistas, maestros, profetas. Es el único que lo puede apartar. Otros nos envían después, que es el ministerio de la iglesia. Entonces fíjese qué maravilloso esto, ¿no? Ser compasivo, ser entendido en el desarrollo de esta vida, ¿no? Para no despreciar y para no descartar a los hermanos que mañana pueden ser de mucho valor.
de mucho valor. Yo he visto acá en la iglesia, veía hermanos que podían llegar a ser grandes siervos de Dios, hermosos hermanos que pasaron por nuestra iglesia, pero no se mantuvieron el suficiente tiempo para que el Espíritu Santo los apartara. No se mantuvieron. Bueno, igual le estamos esperando. El Señor le bendiga grandemente a todos los hermanos que nos conocen, a los hermanos que estuvieron con nosotros y hoy no están, que están sirviendo en otro lado. El Señor les bendiga grandemente a cada uno, hermanos, que algún día puedan ustedes volver, porque ustedes saben perfectamente que la gracia es su madre. ¿Y quién no vuelve a la casa de la madre? ¿No? ¿Quién no extraña a su madre? ¿Quién no extraña a aquella que lo parió? Aquella que lo dio a luz. ¿No? ¿Quién no extraña eso? ¿No? Y ustedes saben que ustedes han nacido por medio de la gracia. La gracia le dio, los dignificó. Le dio un lugar de honra a ustedes, ¿no? Hermanas y hermanos que han nacido en la gracia, han nacido a través de nuestro mensaje y hoy no están, hoy están en otro lado, algunos están quedados, ¿no? Pero siempre le estamos esperando. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Mas ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía y a Pisidia, y entraron en la sinagoga en el día sábado y se sentaron. Estamos leyendo el versículo 14, ¿no? Y acá en estos capítulos ahora vamos a ver mucho sobre las labores, los trabajos que hicieron los apóstoles, ¿no? En aquellos lugares, sobre todo en estos lugares que estamos leyendo. Y esto estaba a muchos kilómetros de Antioquía, que estaba en Siria, ¿no? Había otra Antioquía, como nosotros ya hemos visto, pero estaba distante de esta Antioquía que nosotros estamos mencionando en este versículo, ¿no? Ellos partieron de Antioquía, la cual estaba en Siria. Y nosotros tenemos que ver la manera en cómo el apóstol Pablo se iba moviendo, cómo él iba operando, cómo a través del Espíritu Santo, cómo él iba haciendo las cosas, porque nosotros las tenemos que hacer de la misma manera. ¿Entiende? Por eso ponemos atención a estos hombres, ¿no? Ponemos atención a estos hombres, no para adorar a estos hombres, porque el único que tiene adoración es nuestro Señor Jesucristo, sino porque ellos son nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Y nosotros tenemos que imitarlo en cuanto a eso, a ellos. Tenemos que ver muy bien. Y entonces el apóstol Pablo, ¿cómo operaba el apóstol Pablo? ¿Cómo él daba testimonio? Y primeramente el apóstol Pablo, él siempre empezaba por el Antiguo Testamento, ¿no? Por lo menos para con estos hermanos de este lugar, porque este lugar era una comunidad israelita, era una comunidad de judíos. Entonces dice que los apóstoles entraron en el templo y ellos se sentaron. Se sentaron. Ellos podrían, de alguna manera, pretender el púlpito, porque llegamos a una iglesia y lo primero que miramos es el púlpito, porque queremos predicar, pero los apóstoles no. Ellos se sentaron, porque dice se sentaron los apóstoles, ¿no? Mas ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía y entraron en la sinagoga en el día sábado y se sentaron. No miraron el púlpito, no miraron, ellos se sentaron allí, no se apresuraron. Tampoco sacaron chapa, yo soy, se sentaron. Y por más que ellos sentían el fuego del Espíritu Santo en ellos, por más que ellos sintieran que ellos eran los instrumentos de Dios para ese tiempo y para esos judíos que no conocían el Evangelio de la Gracia, ellos no se apresuraron. Por eso es muy importante que nosotros hagamos lo mismo. Cuando nosotros vamos a un lugar,
nosotros tenemos que saber esperar, no apresurarnos, ni a ir adelante, ni a tomar el púlpito. Nosotros nos sentamos. Si es posible entre los hermanos, siempre los hermanos cuando no conocen a un hermano, y más cuando va presentable ese hermano, distinguido, con corbata, con saco, por lo menos en nuestras iglesias se le pregunta, hermano, bienvenido, ¿tiene usted algún ministerio? Y bueno, y así se lo va dando la oportunidad, pero pretender en el corazón, pretender el púlpito, eso no es una buena señal de un enviado. De un enviado, si él fue enviado, entonces tiene que saber esperar el momento. Dios va a preparar el momento, gloria al nombre del Señor. Y si no sale el momento es porque hay que seguir yendo hasta que salga el momento. Ahí en Isaías 30, versículo 37, dice así la palabra del Señor. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que se fortalezcan. Sería estarse quieto, ¿no? Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto. Ahí está nuestra fortaleza, quedarse quieto, no pretender nada. Cuando usted es enviado, tranquilo, reposa en el Señor, porque usted fue enviado. Y si fue enviado, ¿quién lo envió? El Espíritu Santo. Sabemos que los hermanos del ministerio a través del Espíritu Santo lo envían. Entonces no hay que tener ningún apresuramiento de nada, porque en su momento el Señor va a darnos la oportunidad para que nosotros demos la palabra que se nos fue dada para darle a ellos. Esto fue la manera de obrar, de ahí está nuestra fuerza. Nuestra fuerza, como dice acá en Isaías 37, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, fíjese qué maravilloso esto, ¿no? Qué maravilloso que nosotros podamos notar eso. El apóstol Pablo, por ejemplo, él después se dirigió a ellos como hombres de Israel. Dice. Volvemos al libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el capítulo 14, dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones, hermanos, si tenéis palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con las manos, dice: varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Hombres de Israel, le dice. Es decir, que eran judíos ellos. Por eso ellos siempre iban a la sinagoga de los judíos, ¿no? Y él fue con una historia bíblica del Antiguo Testamento, él. Entonces, a través del Antiguo Testamento, él les hizo ver a ellos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo, ¿no? Que era de la descendencia de David, como dice el versículo 23. Y vamos a leer el 22. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, el que dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Fíjese cómo fue entrando él, con qué sabiduría, con qué entendimiento le fue entrando, ¿no? Porque el hombre de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso usted, cuando va a un lado, se tiene que sentar y tiene que orar: Señor, ¿cuál es el mensaje?
No vaya preparado, usted ya está preparado. Usted ya tiene la revelación, la iluminación. No tiene que estar preparando el mensaje. Ahí en ese momento Dios le va a dar esa palabra para que usted le diga a la gente algo. Y crea que esa es la palabra de Dios. Crea que es el Espíritu Santo hablando por su boca. Créalo. ¿No? Y aunque los pensamientos y aunque los sentimientos vayan en oposición a lo que usted tiene que creer, usted diga, no, esto es la palabra de Dios. Esto me da el Espíritu Santo. Tiene que ser sincero, tiene que ser honesto con usted mismo, con lo que usted cree. Gloria al nombre del Señor. Entonces Él les habló por medio del profeta, por David, el rey David, que Dios había levantado a un Salvador y que ese Salvador era Cristo y que ese Salvador era de la descendencia de David. Y esto para ellos fue algo que los conmovió. ¿No? ¿Cómo? Pero si nosotros lo crucificamos. Nosotros lo crucificamos a ese que Pablo dice que era descendencia de David. Nosotros ni sabíamos que era descendencia de David. Nosotros ni sabíamos que Dios lo había levantado como Salvador. Para nosotros, según nos dijeron a nosotros, él era un alborotador, un hijo de Satanás. Y ahora viene este hombre y nos dice que que era descendencia de David, que es el Salvador de Israel. Imagínese cómo habrá sacudido eso allí. ¿Vio? Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le mostró esa parte. Les hizo ver esa parte. Gloria al nombre del Señor. De la simiente de este hombre, Dios, conforme a la promesa, ha levantado a Israel un Salvador, Jesús. ¿No? Como el apóstol Pablo lo llamaba esta salvación, como dice en el versículo 13. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de lo que en vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Vio? A ellos, primeramente a los judíos. El apóstol Pablo le anunció las buenas nuevas a ellos, ¿no? Las buenas nuevas. Y que eso que estaba escrito se había cumplido en la persona de Jesucristo, ¿no? Y que esa verdad la pueden hallar perfectamente incrustada en la historia de Israel. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, para ir terminando, en la declaración del Salmo. Él por medio de, también le habrá mostrado, Salmo capítulo 2, ¿no? En el capítulo 2, en el versículo 1, dice: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Están los reyes en la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, entonces hablará a ellos con su furor. Turbáronles en su ira, yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Bueno, usted lo puede seguir leyendo, hermano, en este salmo precioso. Léalo y trate de entender lo que Pablo explicaba a los judíos, ¿no? En Pisidia, de Antioquía, cómo él les entró con la palabra, no fue así sin ninguna dirección, él fue guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hablaba a él. En el Salmo 2 dice: tú eres mi hijo, este día yo te he engendrado. Y él les explica la resurrección de Cristo. Les explica, vio ahí en el versículo 33. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 33 del libro de los Hechos, capítulo 13. Lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y Pablo le estaba explicando, y le explicaba por medio del Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo, que Jesús era la salvación para ellos. Yo me imagino los ojos de estos hombres,
¿cómo ellos estarían con sus rostros fijados ahí? O estaban odiándolo, o estaban pasmados por lo que estaban oyendo. Porque nosotros nos entregamos a este que dice que es el Cristo, a este que dice que es el Salvador, nosotros se lo entregamos a los romanos para que lo crucificaran. ¿Cómo puede ser que ahora este venga a ser el Salvador? Nosotros lo hemos visto desnudo, crucificado como el más vil pecador, desnudo en la cruz del Calvario y maniamos la cabeza. Y viene este y nos dice que, imagínense los pensamientos que habrán en ellos, que habrían ellos en esta congregación de Panfilia, de Pisidia, perdón. En esta sinagoga entraron y les hablaron estas cosas a los judíos. ¿No? Tú eres mi hijo, este día yo te he engendrado, ¿no? Y entonces les habló de la resurrección, ¿no? Y les habló también le habló a ellos de las firmes misericordias de David, como hay en el Salmo 89, ¿no? También le habló del reino genial, el apóstol Pablo. Pablo le enseñó el perdón de los pecados, cómo por medio de Jesucristo Dios iba a perdonar los pecados a los judíos. Le enseñó el perdón de los pecados. Y no solamente le enseñó el perdón de los pecados, sino que le enseñó la justificación. Fíjese lo que dice en Hechos capítulo 13, en el versículo 38 y 39. Dice: seáis pues notorios, varones hermanos, que por medio de gloria al nombre, como en Lucas 24, 47 y Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 12, gloria al nombre del Señor. Sea pues notorio, hermanos, varones hermanos, que por os es anunciada la remisión de pecado, el perdón de pecado. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en es justificado todo aquel que cree. Fíjense, gloria al nombre del Señor. Fíjese lo que le está diciendo a estos judíos que eran religiosos, que habían crucificado a Jesús, y ahora viene Pablo y les dice que que ustedes crucificaron, por medio de ahora Dios puede justificarlos a ustedes, porque lo que por medio de la ley no lo pudieron conseguir, por medio de lo pueden conseguir. Si ustedes creen en que ustedes crucificaron, que ustedes entregaron en las manos de los romanos y lo mataron, si ustedes creen y le reciben como Salvador y como Señor, ustedes pueden llegar a ser salvos. Le está dando una nueva oportunidad. Digo, qué maravillosa la gracia, hermano. Qué maravilloso. Qué maravillosa la revelación, el entendimiento del plan de salvación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros vemos que por primera vez acá en el libro de los Hechos, que nosotros leemos sobre la doctrina de la justificación. Y esto a los judíos. Y entonces, ¿y qué diferencia hay entre los judíos y nosotros en cuanto a la justificación? Y sí, hay una diferencia muy grande. Se puede ver una diferencia muy, pero muy grande. Porque la parte ofendida, ahora puede perdonar una ofensa. ¿Quién era la parte ofendida? Dios. Y ahora Dios podía perdonar la ofensa y también podía perdonar al ofensor. ¿Por qué? Porque Él ahora lo puede hacer. Antes no lo podía hacer. No lo podía hacer, pero ahora lo puede hacer. En la ley, el ofensor era perdonado, pero seguía siendo ofensor, porque él había ofendido, ¿no? Era ofensor para siempre. Pero la ofensa que fue cometida, ¿no? Ahora puede de alguna manera perdonarse. Ahora, ¿quién fue ofendido? Dios fue ofendido.
Y Dios ahora puede justificar al ofensor. Porque no solamente que Él nos perdona nuestras iniquidades, sino que también cubre nuestros pecados. Y eso lo podíamos leer en el Romanos, en el capítulo 4, versículo 7. Dice, voy a leer del versículo 5. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón al cual el Señor no imputó pecado. Y eso es a nosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos imputó el Señor a nosotros? ¿Qué nos dio el Señor a nosotros? Justicia. Nosotros que le hemos ofendido al Señor, nosotros que le hemos dado la espalda al Señor, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, Pablo le estaba diciendo a los judíos, ustedes lo crucificaron, ustedes lo entregaron en las manos de los romanos, ustedes lo entregaron para que fuera torturado, ustedes permitieron que una corona de espinas traspasara su cuello, en su cabeza, ustedes permitieron que los clavos traspasaran sus manos y sus pies. Ustedes le permitieron a los romanos que los azotaran de una manera bestial. Pero si ustedes creen que ese que ustedes entregaron en las manos de los romanos, si ustedes creen que ese que fue crucificado como un vil ladrón, si ustedes creen en él, ustedes pueden alcanzar la justicia que no pudieron alcanzar por medio de la ley. Gloria al nombre de Jesús. Fíjese, hermano amado, qué maravilloso, qué precioso. Eso tendría que haber alegrado el corazón de ellos. Ellos tendrían que estar saltando y danzando como ella acostumbra. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ha pasado la hora, hermano. Vamos a seguir con este tema. Disculpe que lo corte acá, pero la hora es la hora. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que antes Dios no podía perdonar al ofensor, pero ahora por medio de Jesucristo perdona al ofensor. Y no solamente que perdona, sino que cubre su pecado, lo borra. Cubrir significa borrar para siempre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios no puede ver más el pecado que nosotros hemos cometido, la ofensa, porque Él nos perdonó, Él nos justificó. Es como que nunca pecamos y nunca vamos a volver a pecar. Él nos ve como justos. El Señor le dé entendimiento en todo, hermano. Le mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Le amo en el Señor a cada hermana, a cada hermano. Espero que ustedes se puedan gozar, ¿no? Porque acuérdense que Isaac significa risa, ¿no? Y bueno, y Sara, la princesa, empezó a reírse cuando nació Isaac. Y nosotros tenemos que reírnos, hermano. Tenemos que reírnos. Mi esposa me dice, vos tenés una cara muy seria, muy mal. Pero mi corazón, vos no sabés cómo mi corazón está. Pero avisale a tu cara, me dice. Gloria al nombre del Señor. El Señor bendiga grandemente su vida. Hermano, gracias. Gracias por la historia. Gracias por estos hombres que son un ejemplo para nosotros. Sabemos que nuestro mayor ejemplo, ellos fueron ejemplos, ¿sabe por qué? Porque ellos imitaron a Cristo. Sé imitadores de mí como yo lo fui de Cristo. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pido que tú bendigas a cada hermana y a cada hermano, Señor, en esta noche, que ellos puedan descansar en tus brazos. Señor, bendice a los hermanos que están pasando por luchas de prueba, que ellos puedan salir victoriosos por medio de las herramientas y de las armas que tú le diste. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mi propia vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo mañana de 7 a 8 para seguir con este libro, el libro de los Hechos.